Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en español. Hoy con la segunda parte de la secuela de 3 jugadores de tu país para el Liverpool. Recordar que esta sección la inauguramos gracias a los comentarios de nuestros amigos de Twitter y de Facebook. Después de analizar a los jugadores colombianos en el vídeo que tienes aquí en las etiquetas, hoy nos toca analizar a los jugadores argentinos. Históricamente, Argentina ha proporcionado muchos jugadores a grandes clubes europeos, todos ellos luchando por todo. Por eso llama la atención que en el actual Liverpool de Jürgen Klopp no haya ningún jugador argentino. El Liverpool ha tenido grandes referentes argentinos, Javier Mascherano, Maxi Rodríguez. Por ello, les preguntamos a nuestros amigos de las redes sociales que nos den un nombre de un jugador argentino que podría llegar al club y hemos seleccionado 3. Y ahora vamos a analizar si su llegada es viable o no. Como siempre, antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, darle un like y activar la campana de notificaciones para información sobre más vídeos. El primer jugador de nuestra lista es Paulo Dybala, la joya, un jugador capaz de hacerse sitio en cualquier delantera del mundo. Un jugador que ha liderado a la Juventus no solo en esta temporada sino en los últimos años. Es muy discutible su relación con Cristiano Ronaldo, pero no hay duda de que Dybala es el jugador top de la Juventus en la delantera. Dybala ha jugado 24 partidos para la Juventus esta temporada en Serie A, marcando 7 goles y dando 9 asistencias. Además, ha jugado los partidos de la Champions League marcando 3 goles y dando 2 asistencias. Ha sido un jugador determinante para la Juve esta temporada, sobre todo en partidos críticos como aquel contra el Inter, en el cual apareció y su genialidad decidió el partido. El gran problema del fichaje de Paulo Dybala es evidentemente su precio. 72 millones de euros es un coste que el Liverpool no estará dispuesto a afrontar por un jugador de 26 años. Si bien es cierto, sus mejores años en el fútbol aún están por llegar, el Liverpool no se caracteriza por ser un equipo que pague tanto por un jugador de esa edad. A pesar de que a Dybala se le ha visto cantando el You Never Walk Alone jugando a los videojuegos últimamente, es muy probable que su fichaje no se realice no solo por su alto coste, sino también por el estilo de juego que imprime Jürgen Klopp en sus equipos. El siguiente jugador que nos proponen nuestros amigos de las redes sociales es Esteban Andrada, el portero de Boca Juniors, un jugador que tiene números bastante buenos, que ha jugado 20 partidos en la Superliga Argentina, concediendo únicamente 7 goles y dejando 14 porterías a cero. Andrada es un portero de voladas espectaculares y de atajadas necesarias. Como todos sabemos, la posición de portero en el Liverpool está cubierta por Alisson Becker. Es bastante fiable y es seguramente el titular durante muchos años, pero la llegada de Andrada podría cubrir una posición y dar una seguridad que en banca de suplentes aún no se ha tenido. Las actuaciones de Mignolet, de Karius en su momento y de Adrián San Miguel en algunas ocasiones han dejado bastantes dudas y no han terminado de dar la seguridad que se espera de un segundo portero. Andrada es un portero seguro, que va bien por arriba, que tiene la talla, que es algo que se requiere mucho en Inglaterra, además de ser internacional con su selección. El principal problema que encontramos a la potencial llegada de Andrada son sus 29 años, a pesar de que su precio de 8 millones de euros es un precio que se podría negociar y quizá llegar a un acuerdo por un coste más bajo. Sin lugar a dudas, el principal problema para la llegada de Andrada a Liverpool sería su edad, ya que es muy probable que el Liverpool prefiera apostar por un jugador joven que coja la batuta que dejará Alisson Becker cuando se retire y no por un portero de edad avanzada que probablemente se iría del club al mismo tiempo que Alisson. Con lo cual la llegada de Andrada, a pesar de que sería bastante buena, no es muy factible. Y antes de continuar con nuestra lista, recuerda dejarnos tu comentario y decirnos qué otro jugador argentino tendría el potencial para llegar al Liverpool y hacer una buena temporada. Y el último jugador de nuestra lista es Nicolás Tagliafico, el jugador del Ajax de Holanda, que ha jugado esta temporada 24 partidos en liga local, marcando 3 goles y dando 4 asistencias. Tagliafico es un jugador muy experimentado, que ya ha jugado y ha tenido grandes temporadas en Champions League la temporada pasada con el Ajax y en Europa esta temporada. Además es un jugador con carácter, como los que le gustan a Klopp, de ida y vuelta y mucho recorrido, un jugador que se atreve a pisar el área y a marcar goles. Su valor, además, no es nada tirado de los pelos, son 28 millones de euros que podrían ser bastante bien aprovechados por Jürgen Klopp. El principal problema que encontramos a la potencial llegada de Nicolás Tagliafico a Liverpool es, además de sus muchos perseguidores, la edad. Tiene 27 años y es un jugador que está para ser titular. Evidentemente tenemos los mejores laterales del mundo, con lo cual, si bien es cierto el lateral izquierdo es una posición que tendríamos que reforzar, traer a Tagliafico significaría
tener la obligación de hacerlo jugar varios partidos, no solo por su precio, sino también por su experiencia. Evidentemente, cualquier jugador que llegase a Liverpool a aportar sería bastante bien recibido por el equipo, y no dudamos que la llegada de Tagliafico podría contribuir muchísimo en el desarrollo del equipo, no solo en la parte defensiva, sino también en la parte ofensiva. ¿Y tú, qué otro jugador argentino desearías tener en el equipo? Recuerda dejarnos tu comentario, darle un like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para más vídeos.